Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? 17 horas 4 minutos. Vamos a acompañarlos si todo anda bien, normal, hasta las 7 de la tarde. Quiero agradecer fundamentalmente a Eli Baldonado en la operación técnica, muchas gracias. A Camilo en lo que tiene que ver con producción y después, bueno, hará su columna como lo suele hacer siempre en el último bloque. Estos días, después de que ya se dejó de hablar un poquito de las elecciones, después de que podríamos decir por ahí que hay menos marchas, aunque hoy hay una marcha del Congreso a Plaza de Mayo de jubilados y de la Asociación de Trabajadores del Estado Nacional y algunas otras organizaciones. Pero la realidad pasa por el tema político y el tema corrupción. Claro, aquellos que durante muchos años bajaron líneas sobre que la corrupción era necesaria porque se juntaba dinero y así los pobres podían tener sus representantes, porque si no, no se podía juntar plata para las elecciones y no se podía competir. Bueno, hoy están con su doble vara, triple vara, cuádruple vara, hoy están sorprendidos por la corrupción a partir de que vino este gobierno. Claro, es evidente que estos teóricamente no estarían siendo corruptos por motivos nobles, es decir, los otros eran corruptos por motivos nobles, ¿no? Robaban porque gracias a eso después iban a pagar, a poder ser gobierno, pagar mejores salarios, mejores jubilaciones, cosa que no pasó. Es decir, hoy hay mucho olor a podrido en la ciudad de Buenos Aires y en Argentina en general, y es un olor a podrido que viene de hace tiempo. ¿Y saben qué es lo que más me preocupa? Me preocupan los tiempos de la justicia, ¿no? Si se puede llamar justicia, porque no todos los jueces son los mismos, algunos trabajan bien, otros trabajan mal, algunos defienden intereses de uno, algunos tienen doble vara, los jueces van contra unos sí, contra otros no, pero me preocupan los tiempos. A ver, fíjense, yo les doy algunos temas que hoy están judicializados de corrupción y que estuvimos viendo en estos días. Bueno, el caso Andís, las coimas y las compras de medicamentos con sobreprecio en la Agencia Nacional de Discapacidad, es decir, robarle a los discapacitados
ahí Españolo, que ahora hoy declaró, pero dice que la inteligencia artificial, bueno, lo que todos sabemos, la inteligencia artificial, la persecución de los medios, la persecución judicial, siempre lo mismo, sea quien sea, va a decir lo mismo decía Bolsonaro que Cristina que Milei que Españolo, el que sea va a decir eso, no va a decir yo robé, por más que esté recontra comprobado. Pero bueno, está este caso, ¿no? Aparece ahí Miguel Calvete, alguna vez lo hemos consultado por los precios, hombre de los supermercados chinos, que nos enteramos que fue a declarar custodiado porque está preso, pero no está preso por esta corrupción, está preso porque tenía departamentos para ejercer la prostitución. Bueno, la hija de él con $700.000, funcionaria de este gobierno que renuncia o la echa, no sé, cada uno da su versión, pero también por los chats parece vinculada a la corrupción del Andís, es decir, parece que ahí Calvete era el que negociaba con la Suiza y con algunos laboratorios. Hoy echaron a una empleada, porque es una empleada que con cargo en Roche, porque también estaba involucrado el laboratorio Roche y parece que hay otros, pero bueno, huele a mucha corrupción. A su vez está el caso del fentanilo, que 124 muertos, que también corrupción en cómo se montó la fábrica ahora, cómo ya estaba montada de antes. En general son todas corrupciones que venían en línea, es decir, el gobierno anterior y el anterior del anterior, todos estaban en este sistema de corrupción. Hablo del fentanilo, hablo de el Andís. Bueno, después está una senadora que, claro, ¿se acuerdan cuando se hablaba que los candidatos a Milei se los ponía o Massa, con el cual hacía acuerdos con el peronismo, con el Frente Renovador, o que compraban los cargos? Entonces apareció cualquier cosa, lo cual no quiere decir que porque hayan comprado los cargos son peores, pero ya aquel que compra un cargo para ser senador pone un dinero. Bueno, aparece esta senadora Villaverde que hoy, parece que en comisión la rechazan para que no entre al Senado, la encontraron con 1 kilo de cocaína y fue presa en Estados Unidos. Y así podemos seguir. Pero decía, ¿cuál es mi preocupación? Los tiempos. Fíjense ustedes que recién ahora, hace poquitito, hace una semana, empezó el juicio de los cuadernos, que nos admirábamos como esto ahora, ¿no? Solo que era, bueno, por ahí todavía ese nivel era superior, era todo mejor, es decir, digamos que fue un gobierno que perfeccionó todo lo que era la corrupción, el gobierno anterior, y el anterior del anterior del anterior, y está heredando. Y le gusta, porque a sus funcionarios le gustan agarrar la torta, y a veces los funcionarios son los mismos funcionarios que tenía el otro gobierno. En muchos casos pasa, como los dirigentes políticos son los mismos dirigentes del otro gobierno. Es decir, está todo bastante podrido. Bastante podrido. Bueno, podemos seguir agregando las criptomonedas de Milei. Y bueno, habrá que ver cómo sigue esto, porque el problema es que yo no creo que lo vea dentro de 13 años. ¿Se acuerdan las investigaciones del 2012 de el periodista que falleció, Lanata, y ya cuando ya se tenían sobrados datos de cómo se choreaba a mansalva en el kirchnerismo? Pasaron 13 años y lo único que tenemos hasta ahora, es una expresidenta y vicepresidenta presa que de repente decide juntarse con 10, 12 personas, se junta, quiere salir a bailar al balcón, baila en el balcón, va para acá, va para allá. Claro, es un problema, está tan expuesta que no puede hacer lo que hacen otros que tienen tobillera, que salen alrededor de su cuadra, ¿no? Ha pasado con algunos militares, inclusive. Así que bueno,
claro, uno quisiera más, uno quisiera que estén presos en serio, uno no quisiera, hoy veía una movilización en Ezeiza de gente que se dice defender los derechos humanos y toda esa sanata, porque es todo mentira, no defienden absolutamente nada, pidiendo la libertad de Devido. ¿Se dan cuenta qué aberración? Es decir, pidiendo la libertad de uno de los responsables de que murieran 51 personas porque se robaban hasta los tornillos de los trenes, porque le daban plata a los empresarios que no hacían nada, se la repartían y viva la pepa. Y hay una movilización, y de gente, no quiero nombrarla, porque algunos me da asco, otros me da vergüenza ajena, y otros digo, mirá en qué terminaron estos tipos, defendiendo delincuentes comunes, asesinos, defendiendo delincuentes asesinos. Y bueno, yo la verdad que no quisiera que recién todos estos choreos que hay en este gobierno tenga que esperar 13 años. Como no quisiera, porque bueno, yo dije 13 de la causa de los cuadernos, que está clarísimo cómo choreaban todos. Lázaro Báez, Barata, todos. Dicho por el propio contador de los Kirchner, donde llevaban los bolsos, todos. Ejercen algunas barbaridades, como la doctora presidiaria que dice que torturaban a algunos para sacarle información, y el abogado de eso dice, ¿qué está diciendo esta señora? Es lógico, cuando hay una asociación ilícita y existe la teoría del arrepentido, es lógico que el arrepentido va a dar nombres. Ahora, la justicia después lo tiene que probar, y lo probó de sobremanera en el caso Cristina y en otros casos también. Pero bueno, ahora lo mismo va a pasar con todo lo de ahora. Me olvidé de casos, es decir, si voy para atrás está Odebrecht, podría ir hasta la Banelco de la Rúa, bueno, pero ahora va a haber que esperar entonces 12 años para que resolver estos choreos de Milei y para que vayan presos todos, y en el caso de que alguno diga, bueno, a mí me mandaba a robar Milei, ahora han dicho que era Karina Milei, si lo sabe Karina Milei, lo sabe Javier Milei, no me cabe ninguna duda, como si lo sabía Néstor Kirchner, lo sabía Cristina Kirchner, como si lo sabía Mario Muñoz, el secretario, lo sabía Cristina Kirchner, como que si lo sabía José López, Devido, todo eso. Devido fue, siempre estuvo en los choreos, en las intendencias de Kirchner en Río Gallegos, en la gobernación de Kirchner en Santa Cruz, en la presidencia de Kirchner y en las dos presidencias de Cristina, y se dedicaba siempre a lo mismo, es decir, a los grandes negocios en donde había grandes retornos. Ahora vos que peleaste en los 70, vos sabés de quién estoy hablando, vos estás defendiendo esto, vos estás yendo a Ezeiza, vos que creíamos que combatías a los militares, porque la verdad, si había corruptos eran los militares, pero vos seguís pensando que la masacre de Once, como decía Dalbón, era la culpa nada más que de un maquinista que había tomado algo. Vos de tal asociación de derechos humanos, vos, diputado, vos, ex secretario de derechos humanos, vos, todos los que fueron a defender a Devido, o van porque repartió Devido, o van porque repartió la doctora. Qué tristeza, ¿no? Terminar siendo todo lo que combatiste. A vos, que te conozco de los 70.
a vos que peleaste por tus hijos, a vos que peleaste por un mundo mejor, terminaste en esto, defendiendo a un asesino delincuente. Vamos a hacer como dice la cosa, a un delincuente que por culpa de ese delincuente se mataron 51 personas. Digo, para que no, porque alguno va a decir, claro, ya a un asesino le dieron 4 años, bueno, pero... Así que bueno, ahora como te digo esto a vos que dijiste que venías a cambiar todo, que todo era un curro, que los zurdos robaban, Claro, supongo que cuando decía zurdos no eran zurdos, eran estos, ¿no? Los peronistas. Porque los zurdos uno le puede echar bastante, les podrá hablar de algunas equivocaciones políticas, de muchas cosas. Bueno, acá mismo lo hablamos, pero yo no conozco, por ejemplo, por robo como es una denuncia a Vanina Biasi, a Solano, con todas las diferencias que tenemos. Los he escuchado cómo nos peleamos acá y tengo diferencias porque inclusive han permitido algunas cosas de corrupción. Permitido que no se investigara tema de fueros, etcétera, etcétera. No en el caso de Biasi, sí en el caso de Bregman y en otros casos. Del Caño, que no le querían sacar los fueros a debido, ¿se acuerdan? Pues al final se los sacaron. Pero bueno, claro, está todo tan mezclado, ¿no? Porque la verdad... aquellos a los que nos decían zurdos en los 70, que hoy nos siguen diciendo zurdos, en las marchas, por ejemplo, los fascistas peronistas, cuando estamos en las marchas nos dicen zurdos, en esa época los que metían la mano en la lata, decía Fidel Castro, la dejaban adentro. ¿Se entiende? Los que metían la mano en la lata la dejaban adentro. Y bueno, pero esos que vinieron a evangelizar la transparencia y todo, que los robos son los impuestos, no, todo esto que está pasando, y ahora en unos meses todo, aparte se han quedado con los peores funcionarios peronistas, los peores en cada lugar, y los que han puesto los peores también en cada lugar, los más chorros en cada lugar. Si no, bueno, fíjense todo lo que estábamos hablando ahora. Así que bueno, a mí me gustaría que todo esto se resuelva en 1 o 2 años, ¿no? Que sería la lógica en algún país, y que toda esta gente vaya en cana. No me alcanza con que esté la jefa de una sola banda. Y algunos que respondían a esa banda. Yo quiero presos a todas las bandas. Las bandas macristas, las bandas mileístas, las bandas peronistas, kirchneristas y no kirchneristas, porque ahora vieron que separan, ¿no? Como hicieron siempre, los peronistas buenos, los peronistas malos, ¿no? Esa pelotudez. Los peronistas de derecha, los peronistas de izquierda. Y siempre robaban los mismos. Qué casualidad, eran los de derecha. Y los de izquierda se convertían en de derecha para robar. Y hoy los vemos. Los vemos defendiendo la corrupción en el Congreso, en el diputado los vemos defendiendo la corrupción en el Senado. Y bueno, yo creí que alguna vez este país iba a cambiar. Por supuesto que no lo creí con Milei, no lo voté a Milei, no conozco toda la historia de Milei, conozco desde los que lo crearon, es decir, el peronismo que lo inventó para cagar a Macri, y al final Milei terminó cagando a todos, pero con el peronismo respondió bien porque les consiguió cargos en diferentes lados, y aquellos que quisieron
pasaron, como por ejemplo acá en la ciudad de Buenos Aires, vieron que la misma mujer que hoy maneja el bloque de La Libertad Avanza, la misma que era la mano derecha de Recalde, es decir, todo está entrecruzado porque el olor a podrido atraviesa a toda la casta. Y si quieren casta, tienen a este gobierno. Y si quieren más casta, tienen al gobierno anterior. Y si quieren más casta y más casta, tienen el anterior del anterior. Si quieren más casta, y así podemos ir sucesivamente a todos los lugares. Bueno, te voy a dar una noticia sobre la ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con todo lo que estamos viviendo en esta ciudad y también con los negocios por ahora financieros de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad autónoma de Buenos Aires hoy emitió $600 millones en bonos en Wall Street con legislación inglesa. Es la serie 13 del bono Tango, del promedio de 7 años, con una tasa del 7,8%, que se puede estirar de corte al 8,12%. Es decir, estos bonos vienen a reemplazar al Tango 12, que los intereses eran más altos. Claro, todo esto, uno dice, se ahorran el interés acá, allá. Bueno, todo te lo van a pintar como qué lindo, ¿no? Qué lindo los negocios que hacemos. Con esto vamos a hacer mucha obra pública, sobre todo con los chinos, porque la ciudad de Buenos Aires saben que está enamorada de los chinos y estuvo Macri en Shanghái para en el 27 vamos a tener el transporte todo eléctrico, sin gas, qué sé yo. Ojalá que todo esté bien. Ahora, siempre los chinos, en estas cosas siempre los chinos. Bueno, esto que se hizo bajo ley inglesa, en esto están actuando los bancos, que son los que van a ganar la torta, el Deutsche, el JP Morgan, el Santander Internacional, el BofA Securities internacionales. Y los locales, toma nota, el Galicia, toma nota, el Ciudad, el Santander de Argentina, el Galance, Capital Valores. Esos son los bancos que hacen punta, después que van a tratar de hacer. Es decir, esto es un esquema de negocios financieros que lo único que hace es beneficiar a un reducido grupo de gente y que pagamos todos nosotros con nuestros impuestos. Y para terminar, una autocrítica. Yo le estuve dando manija porque me parecía interesante darle manija al boleto gratis para los jubilados. Bueno, ahora les digo, como jubilado, habiendo visto la reglamentación, habiendo conversado con los funcionarios en la ciudad de Buenos Aires, con suerte se van a beneficiar 1.000, 2.000 jubilados. ¿Por qué? Me dicen, bueno, porque no es como el boleto de colectivo nacional que vos te jubilas y el ANSES mismo ahí te pone que vas a pagar el 55%. No, en este caso no tenés que ser monotributista, es decir, no tenés que trabajar. En la ciudad de Buenos Aires más del 70% de los viejos trabajamos. Para eso tenés que tener monotributo. Después hay una cantidad de jubilados de los 700.000 que hay en la ciudad de Buenos Aires que ganan salarios de más de 800.000 pesos, que esos ya no corren directamente. Están los jubilados docentes, que en general ganan más que eso, y otros regímenes que ganan el 82 y que es más de esos 800.000. Y que en la ciudad también son bastantes. Así que después, bueno, es decir, tenés que estar recontratirado, que no te ayude absolutamente nada, que no estés haciendo absolutamente nada
y que la pregunta es, ¿para qué carajo querés viajar en subte si estás en esa situación? Pero bueno, manejaron la ley, la que lo presentaron, se pusieron todos de acuerdo, todos sacaron chapa, que la ley. Bueno, una mentira más hacia los jubilados porque no se aclaró la reglamentación. Y ojo también porque el lunes se reglamentó la ley para los chicos que estudian en la universidad, y ahí tenés que estar en lo último de lo último, lo cual quiere decir que tenés que ser uno de esos chicos que seguramente no puede ir a la facultad. Es decir, los jubilados que seguramente no necesitan ir en subte lo tienen gratis, y los chicos que seguramente no pueden ir a la facultad tienen más barato el boleto de colectivo o prácticamente gratis. Estos Los Locos de Buenos Aires, los acompañamos hasta las 7 de la tarde. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los Locos de Buenos Aires. (18:01). Se está hablando, no hay estadísticas, ese es otro de los problemas que tenemos en este país, pero se está hablando que hubo una fuerte caída en la tasa de vacunación. Nos están ganando los antivacunas y eso es un problema, Es un problema porque han aparecido enfermedades que no existían. Por ejemplo, no hace mucho murieron 4 chicos por tos convulsa. Hubiéramos muerto todos si no nos vacunábamos cuando éramos chicos. Hay también problemas, muchos casos de sarampión, también problemas graves. Yo creo que aquellos que no vacunan a sus hijos, que lo piensen, por lo menos que lo piensen 2 veces, porque no es un problema de ellos solos. Porque si a ellos no les pasa nada es porque los de alrededor seguramente están vacunados, no les pasa nada, pero puede pasar lo contrario, que sean varios los que no están vacunados y ahí tener problemas. Una de las políticas de Estado que nunca falló en la Argentina, por lo menos en los últimos 40, 50 años o más, por ahí es el calendario de vacunación. Así que yo le pediría a los padres que sean un poco piolas y que vacunen a los hijos, que no se dejen guiar por falsos profetas, como por ejemplo la diputada Inés Ortiz y algunos otros diputados de La Libertad Avanza y también de otros sectores que hacen campaña en contra de la vacunación, porque dicen que es libre, que tiene que haber la libertad como para vacunarse. Hay cosas para las cuales tiene que haber libertad y hay otras cosas para las cuales tiene que haber un programa de vacunación y hay que vacunarse. Nada, digo eso porque veo cómo va creciendo el número de las enfermedades y cómo va bajando el número de los vacunados. Otra cosita. Hay un conflicto en el astillero Río Santiago, que está acá en Ensenada. En realidad es un conflicto entre los trabajadores. La burocracia sindical de ATE, que hoy seguramente estarán marchando, con Pancho Banega a la cabeza, lograron aumentos y recategorizaciones, ¿no? Con la lucha de los trabajadores. ¿Saben lo que hicieron? Se repartieron las recategorizaciones entre los que son allegados a la comisión interna, a Banega, son allegados a Kicillof, porque recordemos que el astillero Río Santiago depende de la provincia de Buenos Aires. Entonces dijo, hay aumento para los trabajadores
Y en este caso el aumento fue para los delegados de determinadas listas, ¿no? Digamos, de la burocracia sindical. Esto generó un conflicto, hubo asambleas y todavía sigue el conflicto. Recordemos que en Astillero Río Santiago hay más de 2.800 trabajadores, y bueno, nosotros sabemos lo que es la burocracia sindical, sabemos todo, pero esto de que porque están con la burocracia sindical le dan aumento de sueldo, los recategorizan, y muchachos, no está bien. Yo sé que hoy decir no está bien y qué sé yo, bueno, ustedes son los mismos también en ATE que se hicieron los boludos cuando echaron a cantidad de gente que y en algunos casos hasta participaron en las listas con el gremio UPCN para ver a quienes despedían en el Estado, ¿no? Así que, bueno, a mí me parece que todas estas cosas son las que hacen que la gente repudie a la Asociación de Trabajadores del Estado, a los dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado, o a la mayoría de los dirigentes, y también tiene que ver con que cuando se hace una marcha o un paro pase lo que ha pasado hoy, que cuando dijeron que se va a descontar el día a los trabajadores del Estado, en general no pararon. Es decir, fue una pequeña marcha que no va a cambiar absolutamente nada. Así que bueno, si ustedes siguen con esta teoría, como lo que hacen en Río Santiago, como lo que hicieron echando a toda o no haciendo nada por todos los despedidos del Estado, y van a tener un problema primero con sus trabajadores y después con toda la sociedad. Bueno, vamos a algunas cosas que ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires. Y miren, empezamos con ATE, seguimos con ATE. Ayer anunciaban el paro y la movilización para hoy a Plaza de Mayo. Y escuchen los reclamos de Luciano Fernández, un sindicalista de ATE, que decía esto. Efectivamente, mañana, producto de una discusión que se dio al interior de nuestra organización, ante el avance en la discusión, por lo menos en un principio en los medios, ¿no?, respecto de la reforma laboral y las implicancias que puede tener dentro de lo que es hoy la Secretaría de Trabajo en términos de despliegue territorial de las capacidades de esa Secretaría, obviamente muy menguadas porque desde que llegó Javier Milei no solamente se redujo de ministerio a secretaría, sino también que hubo centenares de despidos que afectaron esas capacidades y esas funciones, y también fundamentalmente la función de control, ¿no? Así que bueno, en función de eso, mañana a las 12 del mediodía, en el marco de un paro nacional de 24 horas, vamos a estar movilizándonos al M650 para marcar, como decía nuestro secretario general Rodolfo Aguiar, el primer rechazo que claramente se ha instalado afortunadamente aún en los medios que quieren tapar el sol con el dedo, bueno, que hay un rechazo unánime a esta reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. Claramente este gobierno no entiende otra forma que no sea la confrontación. Sin lugar a dudas, la elección del 26 de octubre le dio un respiro, funcionó de alguna manera como un bálsamo. No nos olvidemos que el viernes previo a la elección, cuando Milei hace su show musical en el Movistar Arena, todo el conglomerado de medios afines al oficialismo, obviamente, y gran parte de la dirigencia política que lo acompaña, asociaba a la escena a la orquesta tocando en el Titanic, ¿no? Una persona casi enajenada que lejos de leer lo que parecía que iba a pasar ese domingo, estaba en una especie de celebración, y me parece que no había una preparación por parte de las organizaciones políticas y sociales para que ocurriera lo que ocurrió. Claramente el pueblo argentino votó bajo extorsión, ni más ni menos que del presidente de los Estados Unidos, algo inédito en la historia de los dos países, y entonces me parece por eso que cada organización, cada dirigencia tendrá que revisar
qué es lo que la desmovilizó, la desmoralizó. A nosotros, lejos de que nos pase eso, como dice Aguiar en cada oportunidad, esperar al 10 de diciembre nos parece un suicidio, fundamentalmente porque el 26 de octubre no se resolvió ningún problema de los que tenían los argentinos y argentinas de a pie, y que entendemos que precisamente hay que estimular y agudizar para que o el gobierno cambie el rumbo o acá suceda algo que limite de alguna manera la destrucción a la que nos está sometiendo en materia de derechos el gobierno de manera permanente, y que eso impacta en la vida de los argentinos y las argentinas. Por decir algo de esta semana, el aumento del pasaje de colectivo. O sea, son todo el tiempo acciones en contra del pueblo trabajador que, por lo menos a nuestra organización, nos lleva, en este caso, insisto, como una medida protectoria de las trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Trabajo, pero obviamente en el marco de este intento de reforma laboral, hacer puntal de lanza, porque entendemos que la quietud es lo que necesita este gobierno para avanzar a sangre y fuego, ¿no? Bueno, ahí decía Luciano Fernández, por supuesto que puede estar en desacuerdo con la mayoría de las cosas que dice, es muy difícil. El problema es después las acciones y otras cosas también. Y ayer también hubo una conferencia de prensa de jubilados para anunciar la marcha de hoy, esta marcha. Bueno, vamos a escuchar a Claudio Maraviglia de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, que decía esto. Escuchen atentamente. Creemos que la marcha del 19 es una marcha por la soberanía nacional frente al imperialismo, y eso nos lleva a solidarizarnos con todos los pueblos del mundo que están perseguidos y bombardeados por el imperialismo. Estamos hablando del ataque que está llevando a cabo Estados Unidos, masacrando y asesinando en los mares del Caribe, y ahora está el gobierno de Estados Unidos diciendo lo que debe hacer al gobierno argentino. El gobierno argentino se somete totalmente al imperialismo. Por eso nosotros tenemos que luchar, porque necesitamos una segunda independencia de este país del imperialismo. Tenemos que estar en contra del Fondo Monetario Internacional y sus planes, y en contra del ajuste. Y principalmente apoyamos toda la lucha de los trabajadores, y vamos a estar luchando nosotros los jubilados, y vamos a luchar junto con todos los trabajadores en el país, como hizo Garrahan, como hizo la línea 148, y seguimos con todos ellos. Bueno, eso decía, más o menos ese era el espíritu de la conferencia de prensa, y esto genera debates, ¿no? Ustedes saben que yo suelo ir a las marchas y veo cada vez menos gente, veo que hay grupos de jubilados organizados y muy poca gente, como mi caso, que no estamos en ninguno de esos grupos. Están los jubilados en lucha, los insurgentes, el plenario, la mesa coordinadora, todos. Algunos con más trayectoria, como la mesa coordinadora, otros que se conformaron hace poco, cuando su gobierno, el gobierno que ellos defendían, ya no estaba. Mientras estaba el gobierno que ellos defendían, no salían por los ajustes. Pero bueno, ahora por ahí se necesita algún otro tipo de discurso que atraiga, ¿no? Porque todo lo que decía recién Claudio Maraviglia, sin duda, yo por lo menos estoy de acuerdo, y muchos jubilados deben estar de acuerdo, pero a mí me parece que algún discurso que atraiga desde el punto de vista de qué queremos como jubilados. Ahora se ha dejado de lado, ya no se habla de la ley de previsión. Nosotros, los jubilados de hoy y los que van a venir, necesitan tener seguridad, cosa que hoy no tenemos, para la vejez.
y no se están discutiendo las cosas importantes. Sí, yo estoy de acuerdo, el imperialismo yanqui, yo les agrego el chino, todos los negocios que hacen acá, bueno, podemos seguir, estoy totalmente de acuerdo. También sé que mucho depende de ellos, lo que nos pasa a nosotros, pero también creo que podría darse una discusión de una ley previsional en donde se ponga nuevamente qué es lo que se va a hacer con los jubilados, de dónde se va a sacar el dinero para pagarles, que yo tengo cantidad de ideas, copiar por ahí acuerdos que se han hecho en el mundo, teniendo en cuenta todas las cosas que están pasando, los avances científicos, la expectativa de vida, que entren más chicos a trabajar, ¿no? Que los viejos tengamos que estar trabajando y por ahí en algunas cosas sacándoles el puesto a un joven, qué sé yo, que habría que debatir todo eso. A mí me parece que esa es una deuda que tienen todas las organizaciones y que por ahí alguna podría hacer punta y decir, bueno, empecemos a planificar esto, porque por ahí hay cosas que habrá que rever, reestudiar, todo en pos de que los jubilados puedan estar mejor, ya que hay casos en el mundo donde los jubilados están mucho mejor que acá, en muchos lados, en España, en Alemania, y también por ahí en algún país de América Latina. Bueno, escuchen esto es una mezcla. Vamos a escuchar a Paola Zavala, de la directora de la comunidad antibullying argentina. Se han hecho algunos protocolos antibullying. Yo creo que es muy necesario. El otro día escuchaba cómo se suicidó un chico en la Universidad de Buenos Aires, y así muchos casos, y atrás está el tema del bullying, y bueno, desde el gobierno de la ciudad se propuso algo. Yo no sé si es lo mejor, pero me parece que son temas que hay que por lo menos estudiarlos, debatirlos y tratar de evitar, porque tenemos muchos problemas que nos están pasando. Menos vacunados, más gente que se suicida, corrupción por todos lados, tenemos muchos temas, pero bueno, es bueno que se aborden esto. La escuchamos a Paola Zavala y también a una locutora que habla de algunas de las cosas de este protocolo antibullying de la ciudad de Buenos Aires. Me parece una medida importante porque creo que nos estamos corriendo de las medidas reactivas y estamos enfocándonos en la prevención. Creo que esto nos acerca más a los lineamientos que se están siguiendo hoy en materia internacional referente al mobbing. Hay una senadora también por la provincia de La Pampa, María Victoria Huala, que presentó un proyecto de ley también para que los colegios cuenten con protocolos de actuación para los casos de bullying y para que haya datos estadísticos oficiales en la materia. La guía propone estrategias claras para identificar, abordar y dar continuidad a los casos de acoso escolar, que van desde la prevención y la participación escolar hasta la intervención formal y el acompañamiento. También es importante poner la mirada en, ¿tienen los colegios realmente las herramientas para poner en práctica estos protocolos de actuación? Y por otro lado, los docentes están formados, están capacitados para poder intervenir y para poder detectar los casos de bullying, para que, más allá de todo, la medida no quede en papel, digamos. Las modalidades del bullying o acoso escolar pueden implicar violencia física, violencia material, violencia verbal, psicológica, social o violencia digital, ciberbullying y acoso por prejuicios. Particularmente en este año lectivo 2025 tuvimos varios casos de violencia que incluso involucraron el uso de armas de fuego en instituciones educativas, que es algo que en nuestro país no estábamos acostumbrados a vivenciar, no lo teníamos naturalizado, no debemos naturalizarlo tampoco. Sí, en otras latitudes del mundo, como en Estados Unidos, que de hecho hay protocolos para este tipo de casos, pero son hechos de violencia que nos dan la pauta de que más allá de que no haya datos estadísticos oficiales, hay que ocuparse de estos temas porque los casos son cada vez más graves. Bueno, sin duda, los casos cada vez más graves. Bueno, tenemos... hay serios problemas con el tema de la desocupación, ¿no? A las estadísticas ya desde hace años le vienen, que están en el 7 y pico % de desocupación, le vienen dando una gran mano
los trabajos con las aplicaciones. Porque claro, si a uno le preguntan, che, vos trabajaste, por ahí está en una aplicación, y por ahí póngale que es una aplicación de Uber o de Cabify, alguna de esas, y por ahí hace un viaje por día y no le alcanza para vivir ni para comer, pero figura como que trabaja. Bueno, lo mismo pasa con los chicos que de Rappi, de todas también esas aplicaciones. Pero el tema que tenemos, que hay muchos problemas con diferentes empresas, y algunas llaman la atención también, ¿no? Porque dicen, bueno, pero ¿qué pasa con esto? Si están exportando, están vendiendo, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, a veces también sabemos qué pasa con los empresarios, ¿no? El empresario argentino, en general, es de negocio rápido, hacer una buena diferencia, después llevarse la guita, y después cuando le va mal, chau, no le paga a los obreros, no paga los impuestos, no paga nada, y él es multimillonario. Es decir, empresarios muy ricos, empresas muy pobres. Esto es viejo, es muy viejo. Diría que lleva más de 70 o 80 años. Bueno, hubo una toma de un frigorífico, el cual tenía 400 trabajadores, ahora tiene 150, y los 150 no están trabajando porque los dueños no están. Entonces han decidido tomar el frigorífico hace unos días. El conflicto viene desde hace varios meses, pero hace unos días que lo tomaron. Hablo del frigorífico Euro, que está en Villa Gobernador Galvez, provincia de Santa Fe, y quisiera que escuchen atentamente a un trabajador y a una trabajadora. Venimos del mes de enero con el conflicto con la empresa. Ahora la empresa está sin dueño. Queremos saber qué es lo que va a pasar con todos los puestos de trabajo. Son 150 familias que tenemos ahora. Éramos 400 el año pasado, así que ya es una situación que no se aguanta más. Queremos soluciones. Acá nunca vino nadie, ni Puyaro, ni el intendente. Acá tenemos la gente, los compañeros de la familia y algunos comedores comunitarios, ayudas sociales. Pero bueno, es hora que esto se difunda hacia las autoridades más altas, porque ya no sabemos qué hacer. Y ahora hace ya 2 meses que hay gente que no cobró el sueldo y no sabemos qué va a pasar con el sueldo. Esta gente ahora se fue, no sabemos cómo va a terminar la situación de todos los trabajadores y de la empresa. Estamos muy agradecidos a la Mesa del Hambre, a la CCC, a la izquierda, que vinieron, nos dieron, aunque sea un poco de mercadería, el apoyo. Acá todos familiares, comemos, dormimos. Hace una semana que estamos en la empresa y lamentablemente, bueno, ya queremos una respuesta de alguien que se haga cargo de todo esto. El sueldo no llega, la gente no tiene noticias, no sabemos nada, y la verdad que la familia, gente normal, nos están ayudando, vienen, colaboran con sus paquetes de fideo y ayuda un montón, pero el intendente y las autoridades de acá no tenemos novedades, no tenemos ayuda, colaboración. No se ponen en la vereda de nosotros que estamos necesitando el sueldo, más que nada, para llevar el plato de comida a la casa, para pagar los impuestos que no nos esperan. Hay gente que tiene el alquiler que se le venció, los impuestos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se vive? Estamos cansados. Tenemos una angustia que nadie nos entiende a nosotros. Pero duele un montón. Porque ¿cómo le explicás a los chicos que no te pagan el sueldo, que no podés comprar las mercaderías, que no le podés comprar un paquete de galletitas por gusto, porque no se puede? Y es agotador, duele mucho, duele porque hay muchas familias que necesitan, y estamos acá en la fábrica, se turnan, vienen con su familia, sus hijos, sus chiquitos, eso duele. ¿Dónde está el intendente? ¿Dónde está la ayuda del gobierno? ¿No ven? ¿Por qué miran para un costado? Esto nos duele, necesitamos una respuesta, necesitamos ayuda. Somos muchas las familias que estamos mal. ¿Y dónde está la ayuda? No hay, no tenemos, por eso hacemos estas cosas. Pero somos gente de familia, somos gente trabajadora. ¿Por qué no nos dan una respuesta, una ayuda? No nos pagan el sueldo. ¿Cómo vamos a vivir así? Vivimos gracias a Dios y a la gente que viene a colaborar. Y no vamos a perder la fe y vamos a estar acá y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que nos paguen el sueldo. Aunque nos duela y aunque no nos guste estas cosas, vamos a tener que hacerlas. Porque duele mucho esto. Y no hay respuesta de nada, no hay una ayuda del gobierno, de nada. Entonces tenemos que seguir así.
Bueno, ahí escuchábamos. Siempre uno se queda pensando la góndola, ¿no? El kilo de asado tiene el precio más alto en valores históricos. Históricamente el asado valió entre 2 y 3 dólares el kilo. En la época de Alberto lo pagábamos entre 5 y 6 dólares el kilo y ahora lo estamos pagando más de 10 dólares el kilo. Claro, ¿yo por qué digo esto? Yo digo esto porque evidentemente se habló del asado de exportación. Se hablaba de que se iba a mandar más porque se sacaban los aranceles, porque se hacía todos los trámites más rápido, y resulta que ahora los frigoríficos están cerrando. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Y ahora uno cuando va al exterior le dicen, che, pero un kilo de carne en España está a 10 dólares, y como en la Argentina está 10 dólares o más, y la carne que va allá de Argentina, bueno, son todas las cosas que uno no entiende. Pero bueno, vamos a escuchar, le pedimos a Julio Gambina que nos explicara un poco cómo son los acuerdos con Estados Unidos, al economista del FICIP, Julio Gambina, así que escuchemos. El acuerdo suscripto entre el gobierno argentino y el gobierno estadounidense de comercio e inversiones, en una primera lectura muestra la clara subordinación de Javier Milei a Donald Trump, de la Argentina a Estados Unidos. Siempre se dijo que Argentina era competitiva de Estados Unidos, porque ambos producían lo mismo que exportaban y por lo tanto no había complementariedad. Esa era la diferencia que había en la relación histórica con Gran Bretaña. Argentina también era dependiente de Gran Bretaña, pero Argentina era complementaria de Gran Bretaña. Gran Bretaña producía lo que la Argentina no producía y necesitaba, y al mismo tiempo Gran Bretaña necesitaba de los alimentos argentinos, especialmente de la carne, incluso para abaratar el salario, porque al bajar el precio de la carne, bueno, el salario podía disminuir para acceder a los alimentos necesarios. Argentina era complementaria de Gran Bretaña y era competitiva con Estados Unidos. Pero claro, una lectura más a fondo del acuerdo recientemente suscripto con Estados Unidos, más allá de irregularidades, más allá de lo inconsulto, o de los límites que pueda tener parlamentariamente, o en la relación con los otros países del Mercosur. Bueno, tiene muchos límites este proyecto, pero la lectura política nos lleva a que hay una profundización de la relación de dependencia con la política exterior estadounidense, y estructuralmente se busca incluso una relación de complementariedad con Estados Unidos. Expliquemos. Estados Unidos se ha transformado de un país industrial en un país de servicios, y eso es lo que intenta modificar Donald Trump. Hemos sostenido que es muy difícil que Estados Unidos vuelva al predominio industrial, sobre todo con la distancia que le ha sacado China en ese plano como gran productor industrial. El tema es que Estados Unidos necesita desplazar a China de territorios que considera propios, América Latina y el Caribe. Por eso el acuerdo fue no solo con Argentina, sino con El Salvador, con Ecuador y con Guatemala. Inclusive Ecuador y Guatemala, Ecuador y El Salvador, dos países gobernados por la derecha, afines con Milei y con Trump, y Guatemala, un país que está gobernado no por la derecha, pero que está fuertemente vinculado a la estrategia económica que se define desde El Salvador para Centroamérica y el Caribe. Por lo tanto,
avanza Estados Unidos en acuerdo con estos países de la región, y el gobierno de Javier Milei quiere una apuesta similar al modelo de acumulación estadounidense montado en servicios. La intención es que la producción se oriente en la recepción de inversiones externas en núcleos de acumulación, el tradicional primario exportador del agro, con el núcleo sojero, triguero, maicero, ganadero, y avanzar en el tema energía, Vaca Muerta, el acuerdo con Chevron, la política tecnológica de la fractura hidráulica, el fracking, más allá de los impactos ambientales y sociales, pero también el desarrollo megaminero con inversiones principalmente de las empresas canadienses. Y claro, asociado a eso el cobre, el uranio, la energía nuclear, y por eso el intento de privatizar la empresa de energía estatal, tema que está en curso, en proceso. Argentina con Milei pretende seguir ese camino, un camino de reconversión de la economía local que, si bien antes estaba subordinada a la inserción mundial, pero también desarrollaba su mercado interno, la intención es que las empresas locales se transformen en empresas de servicios y que la producción asociada a bienes primarios esté conducida por la inversión externa. De ahí la complementariedad, la expectativa de que este acuerdo de comercio y de inversiones se transforme en una afluencia importantísima de inversiones. Por eso en la campaña electoral anunciaron un irreal inversor por $25.000 millones en un centro de datos en la Patagonia, aprovechando el frío, la abundancia de agua necesaria para esos desarrollos. Y claro, ante la crisis energética mundial, especialmente eléctrica, la Argentina ofrecería condiciones adecuadas para esas inversiones internacionales. Por eso decimos, en primera instancia, el acuerdo expresa la dependencia de la economía y la política argentina, la subordinación a la política estadounidense. Y una lectura más profunda muestra una reestructuración económico-social al interior de la Argentina para hacer funcional a que el país pueda ser complementario con Estados Unidos, en tanto y en cuanto desde allí provengan inversiones externas y la Argentina ofrezca su abundante capacidad de trabajo y la dotación de bienes comunes para la explotación y beneficios que las transnacionales demandan de los bienes comunes locales. Bueno, esto es lo que decía Julio Gambina, una explicación del acuerdo con Estados Unidos. Quiero agradecerle a Soledad Vázquez, que hoy la tenemos nuevamente en la operación técnica. Gracias por estar acá. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Me escucharon los de Crónica, ¿viste? Dicen que puede llegar a 25.000 pesos antes de fin de año el asado. Quiere decir que ya estaríamos en $15 más o menos. No, una barbaridad. Ni en Alemania, ni en Japón debe valer $15. Bueno, antes de seguir,
Vos sabés que yo conozco a la persona que más sabe de Charles Aznavour y de Django. Tengo mis sospechas. ¿Tenés tus sospechas? Sí, ¿de quién es? Y me dijo esta persona que es como, a ver, ¿la dejamos en el anonimato o la decimos? Ah, la decisión tuya. Bueno. El mensaje te lleva a vos. Me dijo que no había escuchado la canción Camarada y que a ella le gusta muchísimo y que bueno, es de las que más saben de estas dos personas y de Pablo del Río. Mira, te doy la pista. ¿Ya sabés quién es? Sí. Bueno, es tu tía, ¿viste? Que está siempre atenta, ¿viste? Hoy la sorprendimos con la canción de Charles Aznavour. Bueno, le mandamos un saludo, ¿te parece? Por supuesto, un beso. Che, y otra cosa, también un saludo para la gente que se comunica por Facebook, que nos manda mensajes, que en general vos los solés contestar, ¿no? Sí. Y así, por ahí algo se nos escapa, algún comentario, algún mensajito, pero leemos todo, por supuesto, claro, leemos todo. Sí. Después el problema es que como es en las redes y lo leemos después del programa, por eso les contestamos y a veces claro. hacemos los comentarios, muchas veces acá, otras veces no. Bueno, yo estoy contento porque está Soledad Vázquez, estaba muy preocupado por Sole, la veo bien, estaba preocupado. La veo bien ahí comiendo, tranquila. Pero nada, por suerte está todo bien. Nos referimos a cuestiones anímicas debido a... Sí, digo, okay. Por ahí, viste, el ánimo, hay algunas cosas, viste, hay momentos que son duros y uno, ante todo, una muy buena compañera de trabajo, entonces si fue afectada en alguna cosa, sabemos que está bien, ¿no? ¿Estás bien? Listo, ya está, lo dejamos ahí. Vamos al fútbol femenino. Ok, vamos al fútbol femenino. Bueno, ahí hay una buena noticia tanto para nosotros, hinchas de Boca, como para Sole, hincha de River. Ajá. Ambos equipos están en las semifinales del torneo de la primera división del fútbol femenino. River le ganó por 1-0 a Talleres. ¿Se acuerdan que yo mencioné que daba como candidatos a los equipos cordobeses, exactamente, y Belgrano, sí. Ya se terminaron a los dos. No, ¿sabes qué? Belgrano sigue ahí. Bueno. Belgrano sigue ahí. Y es más, por llave correspondía que Boca y Belgrano jueguen entre sí. Pero como lo que hace, a medida que van pasando que va avanzando el torneo, lo que hace la organización del torneo es nivelar a partir de quién da prioridad a los equipos que quedaron o que juntaron la mayor cantidad de puntos. Entonces, en vez de jugar Boca con Belgrano, finalmente va a jugar contra Racing. Y River va a jugar contra Belgrano. Veremos si termino de quemar a los equipos cordobeses en los próximos fines de semana. Igual la camiseta de Belgrano para River, vos sabés que pesa es mucho. Pesada, sí. Es muy pesada. Partido complicado, sí. No lo sabemos. No sabemos si para el femenino también puede ser. Puede ser, ¿viste? Sabemos que en general en la historia de River es un poco pesada la camiseta de Belgrano. Es una camiseta acá, el color celeste, ¿viste? Le hace mal. El celeste, sí, de la bandera argentina. Le hizo mal sí. a un tal Pavone, ¿viste? Que se ensegueció cuando tenía el arco delante. Pero no importa. Sí. Seguí con lo tuyo porque nos estamos desviando del tema. Así como ganó el River femenino, le ganó a Talleres, las chicas de Boca, las gladiadoras, le ganaron ayer por 1-0 de local en Casa Amarilla a Gimnasia. En un partido bastante chivo, que ante un buen equipo Gimnasia. Yo pensé que iban a los penales. Ganaron sobre la hora 1-0 con un gol de Quillo, un gol de cabeza, minuto 43. Y ahí habían echado a alguien a Gimnasia. Sí, pero para lo que era el planteo de Gimnasia no cambiaba mucho. Claro. Gimnasia, ya de por sí, todo muy atrás, ¿no? Todo el segundo tiempo se tiró demasiado atrás Gimnasia y las chicas con muy poco, porque más que llegar al fondo y tirar al centro,
no hubo mucho más que eso. En un centro de Lorena Benítez metió un cabezazo Kishi adentro y clasificadas a semifinales las chicas. Qué bien juega esa chica, Kishi Núñez. Kishi Núñez, sí, por supuesto, titular ya en la selección mayor, es una... Nenita, 20 años. Sí, de hecho, ella debuta en Boca en el 2022 con 16 años, hoy tiene 19. Con 16 años y hace inclusive un gol por Copa Libertadores, en la Copa Libertadores del 2022, le hace un gol, si mal no recuerdo, en la final que perdemos 4-1 con Palmeiras. Ella hace el gol y juega muchos de los partidos. Ese torneo fue el torneo en el cual de alguna manera despegó. Y desde entonces viene siendo por lo menos la jugadora más desequilibrante y más determinante de Boca, porque tienen buen tiro de media distancia, realmente juega muy bien. Es una jugadora muy completa. Va bien al área, hubo muchos partidos que jugó en mitad de campo y se tira atrás a jugar un poco más con sus compañeras. Muy completa. La verdad, de mitad de cancha para adelante es de lo mejor que le he visto a Boca en todos estos años que sigo el fútbol femenino. Así que ganaron ayer 1-0 con un gol de Kishi y ya hay horario para las semifinales, pero para la ida de las semifinales le recordamos a los oyentes este formato de torneo que octavos de final y cuartos de final se jugó un solo partido con localía. Aquellos que hicieron más puntos en la primera fase del torneo tenían la localía. Boca, al ser segundo de su grupo, se quedó con dicha localía ante Gimnasia. Ahora, a partir de semifinales, es ida y vuelta. Se va a jugar este domingo a las 5 de la tarde, domingo 23 de noviembre, en el predio de Racing. Se va a jugar Racing Boca y el otro domingo se va a jugar la vuelta en Casa Amarilla. A raíz del resultado global se va a determinar quién va a clasificar a la final. Mismo horario, cosa de que no se puedan televisar los dos partidos a la vez y no se puedan ver los dos partidos a la vez, va a jugar River contra Belgrano este domingo. Así que de River y Belgrano un equipo va a pasar a la final, de Boca Racing otro equipo va a pasar a la final. Podemos tener superclásico en la final va a ser cancha neutral, así como podemos tener un Boca Belgrano, que serían los equipos que más puntos cosecharon a lo largo del año, junto a Newell's, que Newell's de todas maneras se quedó atrás, bajó mucho el rendimiento en este torneo, así como también un Racing Belgrano, que sería de todas maneras un partido muy, muy atractivo. Pero bueno, vamos a estar nuevamente este domingo con las gladiadoras ahí haciendo el aguante y esperando que lo que uno ve que cumplan con el objetivo de ser campeonas. Uno ve que el fútbol femenino todavía no está podrido. Estoy viendo muy podrido el fútbol masculino. No sé, vos no notás eso. Penales que no se cobran, goles que se anulan que no se tendrían que anular, y siempre involucrados los mismos equipos. Sí. Referís que dicen barbaridades, referís que le quieren pegar. Robo, el otro día el partido Barracas Central Huracán fue un robo a mano armada, ¿viste? Fue 2 penales que no había sido ninguno de los dos. Uno lo atajó el arquero de Huracán, pero sí, no sé, está muy podrido. Creo que debe ser. Mirá que la de Grondona era una mafia, la de Julio Grondona estuvo más de, no sé, como 40 años en la AFA. Bueno, pero lo del Chiquitapia es realmente muy mafioso todo, ¿no? Mira, justo que mencionaste a Grondona en su momento, el equipo así, por decirlo de alguna manera, el Barracas de Grondona era Arsenal. Claro. Arsenal hace 15 años tuvo un despegue espectacular, no solo se asentó en primera, que salió campeón, ganó una sudamericana en el año, allá por el 2007. Sí. Jugó Libertadores, metió octavo de final de Libertadores, jugando contra el Mineiro. Tuvo unas campañas espectaculares e insólitamente, desde que falleció Grondona, después descendió Arsenal, no pudo ascender más. No solo eso, se fue a la B Metro hace unos meses. Salvo que hagan algún cambio en el medio, que suelen aparecer esas sorpresas de último momento. Pero se fue a la B Metro Arsenal. Es un equipo que no repuntó jamás. Jamás. Se vino en picada y no sabemos cuál va a ser su destino ahora. Con Barracas ahora está sucediendo algo similar. Que sea campeón, similar me refiero, no tengo recuerdo y no recuerdo
ayudas, digamos, tan alevosas de parte de referees y demás. Por supuesto, también potenciado por el VAR. Se hablaba menos, pero pará. No, hay un cambio de paradigma que es el VAR. Sí, cualquier cosa que hoy no se cobre, hay sospecha. O cualquier cosa que se cobre, hay sospecha. Ya con una duda, con una pelota dividida, que vos decís, le tocó el cosito, y no, pero en cámara lenta es no, pero ya está, hay duda, está la duda planteada, porque fue un referee, lo vieron, primero que hay 3 referees mirándolo desde la casa más o menos, mirando todo en pantallita y manejan todas las cámaras que maneja la transmisión de la TV. Lo mismo que vemos nosotros con toda la tecnología a disposición para hacer el zoom, para cortar acá la imagen, para esto, lo otro, todo eso lo tiene a disposición los referees. Si llaman, si no llaman, sospecha. Si cobran, si no cobran, sospecha. Si lo llaman el referee, cobra o no cobra, sospecha. Está todo potenciado por el VAR. Eso desde ya. En ese sentido creo que se habla menos por ahí. Después de ayudas y demás, tal vez por esto no recuerdo que hablen tanto o se hablaba tanto en su momento de Arsenal. Pero lo de hoy es burdo. Lo de hoy es burdísimo porque ya los equipos van esperando que suceda algo, que suceda algo o que les cobren algo en contra si van a jugar contra Barracas un lunes. O mismo contra Riestra. La semana pasada Riestra también. Independiente le termina ganando a Riestra, más o menos por cosas de la vida, porque Independiente lo fue a buscar y ganó el partido también. Un penal muchísimo más claro comparándolo con los 2 penales que le dieron a Barracas el otro día. Un penal mucho más claro, no se lo cobran a Independiente y el otro día cobran 2, las supuestas manos casuales, viste, que si la tiene pegada al cuerpo, que esto, que el otro, bueno, no le cobraron una Riestra y 2 mucho menos claras se las cobran a Barracas sin dudarlo en un segundo. Entonces, sí, hay mucha más sospecha, está mucho más podrido, podríamos decirlo. Pero en esencia después la pelotita también tiene que entrar. Siento que todo está hecho, está nivelado para que el nivel sea por ahí menor, siendo buenos. Y eso necesariamente lo perjudica al fútbol. Ahora, ¿vos viste lo de Deportivo Madryn? Madryn fue así todo el torneo. Y el año pasado también fue así. Ahora, sí. ¿Cómo es todo esto, no? Ahora da la casualidad que son equipos que tienen todos estos equipos que son ayudados, Central Córdoba de Santiago del Estero, Deportivo Madryn, Barracas, en general tienen la misma vinculación política, ¿no? Está Tobillino ahí en la AFA, que es un hombre, un hombre del Partido Fuerte, del Partido Justicialista. El presidente de Deportivo Madryn es Ricardo Sastre, un dirigente del Partido Justicialista, vicegobernador, intendente, toda la familia feudal ahí en Madryn, en Chubut. Es realmente terrible, porque a mí me llama la atención porque son los mismos que te hablan en contra del Assad, ¿no? Y que, por supuesto, yo estoy a favor, creo que todos estamos, vos también, a favor de que el club sea de los socios. Sí. Pero con estos ejemplos, ¿qué pueden poner contra el Assad cuando están arruinando al fútbol con esta corrupción? Me explico, es lo peor que le puede pasar. Estás peleando contra que no haya sociedades anónimas y tenés chorro de los dirigentes del club. Y, a ver, por algo creo que es más una lucha de intereses, no una cuestión ideológica. Claro. No creo que vaya por ese lado. Nosotros podemos defenderlo ideológicamente porque creemos en el valor cultural que tiene un club de fútbol. Ahora, no los veo a los dirigentes de la AFA defendiendo esos valores. Y creo que cada fin de semana después lo terminan con... Bueno, ya de por sí. El negocio, ¿viste? Claro, pero ya de por sí. Bueno, lo mismo ahora por dar un ejemplo, con Moretti en San Lorenzo. Hablando de clubes de los socios. Por supuesto, los socios de San Lorenzo, si lo encuentran a Moretti en la calle, lo hacen
Bueno, a Lamens también. Lo cuelgan por todos lados. A Lamens aparecieron carteles inclusive por El Boedo. ladrón del siglo, dice Lamens. ¿Sabe que Lamens es el legislador, no? Sí. Por la ciudad de Buenos Aires. Bueno, a estos tipos los cruzan por la calle y los socios de San Lorenzo, los supuestamente dueños, entre comillas, del club, harían cualquier cosa. Ya de por sí están las imágenes de Moretti saliendo de la sede de San Lorenzo, que se mete en un patrullero y se va a la casa, porque si no lo reventaban, lo linchaban y nomás, no salía con vida de ahí. Porque San Lorenzo está vaciado, porque San Lorenzo está recontra inhibido, están jugando pibes de 17 y 18 años que juegan bárbaro, que juegan para colmo con un orgullo impresionante. Por ahí se quedan cortos porque dieron el salto a primera muy rápido, pero es un equipo que se defiende, con lo poco que tiene, que se defiende San Lorenzo. ¿Y qué sucede desde la AFA? ¿Qué señal baja de la AFA? Y mismo lo dijo Gastón Fernández, capitán de San Lorenzo, el otro día. Nos ayudó, palabras más, palabras menos, nos ayudó AFA a pagarle el sueldo a los jugadores más chicos, dijo. AFA un propio jugador de San Lorenzo, en la transmisión del partido, cuando termina el partido, confirma que AFA le baja guita a San Lorenzo para pagar los sueldos. Eso suena, y ni hablar de la banca que hay de AFA Moretti, si no Moretti se hubiese recontraído. Y el tipo salió por un montón de medios, salió por todos lados, así como apareció la imagen de él guardándose el billete, apareció su voz también, bancando y diciendo yo no me voy a San Lorenzo, no me voy, y AFA lo sostiene. Entonces, hay también algo ahí. ¿Qué es? Realmente, y no lo sabemos al fin de cuentas, pero que al tipo lo están sosteniendo, lo quieren sostener. Sí. Claramente es por algún interés personal. No sé cuál es ese interés. No sé cuál puede llegar a ser. Ahora que lo sostienen. Y va contra la voluntad de los socios. ¿Qué quieren los socios de San Lorenzo? Elecciones y rajar a este chabón. Uh-huh. AFA no quiere eso. Entonces ahí se chocan los discursos y por eso digo, si vamos a ir contra la SAD y defender que los clubes son de los socios, me parece que es una cuestión más de defender intereses que una cuestión ideológica. Está claro. Bueno, ¿tenés peli? Tenemos una película. Dale. Que estrena mañana. No recuerdo este año hablar de una película argentina, pero esta no me voy a detener tanto en la película en sí, sino para hablar de algo que puede ser tal vez un cambio de paradigma en épocas de una producción audiovisual frenada, donde los fomentos del Inca no están saliendo. Vamos a hablar de La muerte de un comediante, película que estuvo hace unas semanas en el Festival de Mar del Plata, que es la primera película que se lanza a dirigir Peretti, que la dirige junto a Javier Beltramino. Peretti escribió el guión y la dirige junto a Javier. Película en la cual no me quiero entrar mucho y quiero aprovechar los últimos momentos para hablar de su producción, pero película, podríamos decir una mezcla de policial negro con comedia. Es una película que realmente no se van a arrepentir de verla, que va a salir en un montón de salas, va a salir en 52 salas a lo largo tanto de la ciudad como del país, pero quería detenerme en la forma de producción. Y vuelvo a lo que decía hace un minutito. No hay fomentos de parte del Inca. Hay muy pocos concursos, algunos están funcionando, muy pocos concursos están funcionando, muy poco fomento está funcionando, y el audiovisual tiene que de alguna manera rebuscárselas. ¿Por qué? Porque no todos, por supuesto, tienen la facilidad, no todos los realizadores audiovisuales tienen la facilidad de llegar rápidamente, caer con un proyecto y llevárselo a un streaming o a o alguna productora dispuesta a poner y hacer una gran inversión para ellas. Entonces, ¿qué sucede? A partir de lo que decía recién, La muerte de un comediante está realizada por Orsay Producciones y tiene 10.190 socios inversores, no productores asociados. 10.190 tipos que decidieron, vamos a poner algo en este proyecto.
A ver, como si fuese de alguna manera pareciera una especie de colecta, ¿no? Pero no solamente quedándonos en lo que es la donación, en el famoso cafecito, no nos quedamos en eso nada más, sino que también estos productores, estos más de 10.000 productores, se involucraron creativamente en el proceso de preproducción, de producción de la película y también de postproducción. Está esta idea de pasar la gorra, de juntar una moneda, de pedir a través de redes un cafecito para poder llevar adelante los proyectos. Uno da un peso y le puede servir a que alguien pueda cumplir su sueño y demás. Uno cree que en el cine independiente siempre, o mejor dicho, en el cine independiente siempre estuvieron los concursos del Inca, siempre estuvo el plan de fomento, también para cortometrajes como historias breves y demás. Ahora, con eso frenado, ¿qué hacemos? Nos las tenemos que rebuscar. Necesitamos una manera alternativa de hacer cine independiente y hacer cine nacional para poder contar nuestras historias y venderlas al mundo. La muerte de un comediante tuvo este tipo de producción. Se juntaron Peretti con Beltramino, con la productora, juntaron tanto la capacidad creativa como de inversión de 10.000 personas y llevaron adelante una película que fue recibida en Mar del Plata, que es un festival de primer nivel a nivel mundial. Así que, de primera categoría a nivel mundial. Así que celebro que una película como La muerte de un comediante, la semana que viene seguramente hablaremos más en detalle de ella, pero celebro que una producción de este calibre, cine independiente argentino, más allá de quién sea el que le esté, más allá de quién sea la productora, quién lo dirige, además está lindo ver cine de género, ver cine argentino y que, como dije recién, que podamos contar nuestras historias más allá del intento de vaciamiento que hay hacia la industria audiovisual de este país. Bienvenido, licenciado en Artes Visuales, en guión. Hoy te recibiste, ¿no? Falta la tesis. No. Estamos ahí. Pero no me recibí. Pero, ¿qué te falta? La tesis. Y la tesis falta. Y audiovisuales. Pero no estoy recibido. Bueno, si me bochan la tesis. No, me quemó. Me quemó en vivo. Gracias, Sole. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Quédese, viene algo con Henry y le pedimos disculpas por este minutito que nos pasamos. Chao. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.